Muy buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a este programa que lo hemos titulado Desde mi hogar, y hoy tenemos la modalidad Principios para Liderazgo. Estamos con el deseo de poder compartir verdades bíblicas, principios, para que podamos, como hijos de Dios, en el lugar donde estamos, en el lugar donde vivimos, en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde estudiamos, poder ser de influencia. Una de las características de un discípulo de Cristo es aprender a influenciar a los demás. Cristo es influencia. Hay un antes y un después de Cristo. Y Él habla de que el reino de los cielos es de influencia. Él la compara con la levadura, que así como un poquito de levadura leuda toda la masa, así es el reino de los cielos que se estableció en la tierra a través de Jesucristo, su prédica y la continuidad que le dieron los apóstoles con el establecimiento de la iglesia. Y el reino de Dios va avanzando, es una levadura, se mete, avanza. Históricamente sufrimos los cristianos persecuciones, fuimos impedidos muchas veces de predicar, pero el reino de los cielos avanzó, la prédica siguió y hemos visto históricamente la victoria de la iglesia por sobre distintos tipos de sistemas, ateos, hasta a veces diabólicos, que querían frenar el avance de la prédica, pero no pudieron. Y eso es lo que queremos compartir, tratar de desarrollar principios y cualidades del líder en la vida. No estoy hablando de líder por una función que cumplo en una iglesia. Estoy hablando de líder por la influencia que establezco en los demás. Saber que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que tenemos la posibilidad, y hasta me animo a decir el deber, de influenciar para bien en los demás. Pero antes de ir al tema que nos compete hoy, vamos a orar y pedir que Dios nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús, oramos todos juntos en esta noche para pedirte que sea tu Espíritu Santo el que guíe esta charla y la enseñanza de hoy. Y que cada uno de mis hermanos y hermanas que recibiendo esta palabra quieran transformarse en personas de influencia con el mensaje del reino, que Señor tú les ayudes a entender, tú les ayudes Señor a aprender estas verdades. En el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos, te exaltamos y glorificamos de hoy para siempre. Amén. El último video, la última reunión, estuvimos compartiendo sobre la importancia de la obediencia a las autoridades delegadas, como característica fundamental de lo que es un cristiano identificado con el principio de autoridad. Dentro de lo que es autoridad, habíamos, a modo de entender, habíamos diferenciado autoridad absoluta, quien es Dios, y autoridad delegada, aquellas personas que Dios pone en función de autoridad. Siempre aclaro esto, que estamos hablando de autoridad y nunca de autoritarismo. Autoridad es el ejercicio de una función para el bien de los demás, para el bien de aquellos que están bajo su rango de influencia. Autoritarismo es el ejercicio de esa autoridad, pero para el bien suyo propio y no para el bien de los que están bajo su rango de influencia. Cuando hablamos de Dios como autoridad absoluta, Él es el creador, el autor de todo, y por eso es autoridad absoluta. Pero entendemos de que Dios opera a través de personas, a través de autoridades que Él mismo delega. Habíamos dado el ejemplo de ahí en Lucas capítulo 20, de ese hombre que había arrendado su viña, pero que Él envió a sus emisarios, a sus representantes, para llevarse el fruto de la viña, pero las personas que estaban allí se rebelaron, no lo aceptaron, los echaron. Entonces Él dijo: voy a enviar a mi hijo sí le van a hacer caso, pero peor aún, lo terminaron matando. Y ahí vemos como en esa parábola Jesús habla bien claramente y dice de que entonces el Señor iba a venir, iba a tomar a todos estos labradores
y le iba a dar la viña a otras personas. Faltar el respeto a la autoridad delegada es faltar el respeto a la autoridad absoluta, a Dios. En realidad, para Dios no hay como una diferenciación. Nosotros lo hacemos simplemente para comprender mejor la cuestión. El rechazo de la autoridad delegada es una ofensa a Dios. Y lo que podemos mencionar en forma breve es que en todas las áreas de la vida, Dios estableció autoridades delegadas. Dios estableció autoridades delegadas en todas nuestras áreas en las cuales nos relacionamos con los demás. En el mundo, en la sociedad, dice Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Allí con tu Biblia, por favor, seguime, tenés siempre tu cuaderno de notas para estar remarcando los principios. Dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Subraya esta parte de Romanos 13, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que la hay, por Dios han sido establecidas. De modo, fíjese lo que dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Este es un tema muy importante. Hoy estamos viviendo, como decíamos el video anterior, un tiempo de expresiones de rebeldía, de una anarquía en muchos aspectos. Cada cual hace lo que piensa, lo que quiere, violentando muchas veces derechos de otros y más todavía violentando rangos de autoridad. Y eso trae maldición sobre un individuo, maldición sobre una familia y lastimosamente también tengo que decir, maldición sobre un país. Gente, sociedad que vive en rebeldía tiene consecuencias porque se levantan en contra de lo establecido por Dios. Muy bien, también podemos ver de que Dios estableció autoridades delegadas en la familia. Cuando yo hablo de autoridad, no estoy hablando de niveles de importancia. No estoy diciendo que el que es autoridad es más importante que el que no es autoridad. Para Dios todos somos iguales en niveles de importancia. El mismo precio que pagó Cristo por mí es el precio que pagó por vos. Fue su sangre, su vida, Él derramó su vida. Entonces, cuando hablo de autoridad, hablo de rol, hablo de función. Y cuando la cosa se realiza respetando los roles y las funciones, entonces toda actividad va a andar bien. Dios estableció autoridades también en la familia. Y en la familia, dice Santiago, capítulo 5, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Acá hay una palabrita muy interesante que quiero aclararla porque hoy más que nunca se malinterpreta este texto y se lo relaciona con machismo, con autoritarismo, y no tiene nada que ver esto. Está hablando de roles y función. La función y el rol del hombre es como autoridad, es transmitir a la familia, empezando por su esposa y por sus hijos, la imagen de Dios. Toda autoridad tiene mucha responsabilidad. Al que Dios pone en autoridad, le da más responsabilidad que a cualquiera. Y quiero decirte de que los hombres, en cuanto a la familia, tienen una responsabilidad única, que un día también daremos cuenta delante de Dios. Hoy las familias están en crisis. ¿Sabe por qué? Porque la autoridad de la familia está en crisis y la autoridad de la familia es el hombre. El hombre debe encontrar su rol, debe encontrar su función, sometiéndose a Cristo y teniendo a Cristo como su cabeza para cumplir ese rol de autoridad. Y cuando dice el texto que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, está hablando de estar adherida,
estar sujeta, estar adherida, estar unida a su esposo, unida a su cónyuge, para desarrollar la labor como padres en autoridad sobre los hijos. Y acá vuelvo a insistir en algo cuando hablo de autoridad. Dios establece a personas en autoridad, pero eso genera gran responsabilidad. Gobernantes tienen una gran responsabilidad delante de Dios. Un día darán cuenta. Pastores, líderes, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Un día daremos cuenta. Esposos, padres, tienen una gran responsabilidad delante de Dios. Un día daremos cuenta. No nos olvidemos de esto. Todo el que recibió autoridad de parte de Dios tiene que responsabilidad, que un día tiene que rendir cuentas. Amén. Porque Dios pide que se ejerza la autoridad de una manera. Si se ejerce de otra manera, esa autoridad puesta por Dios se confronta a la autoridad que lo puso, que es Dios como autoridad delegada. Dios estableció autoridades en la familia. Repito, Efesios capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Aquí está hablando a los hijos de honrar a papá y a mamá. Un mandamiento único con promesa, algo fundamental, y que lastimosamente vemos cuánta deshonra hoy manifiestan hijos hacia padres. Ahora dice el texto: obedeced en el Señor, pero honrad siempre. Obedecer en el Señor significa que debemos obedecer a nuestros padres, y esto también se aplica con respecto a toda autoridad. Obedecer en aquello que el padre o cualquier otra autoridad pide que hagamos y que está aprobado por Dios. Pero si los padres o alguna otra autoridad pide a un hijo o a alguien que está bajo esa autoridad hacer algo que va en contra de los principios de Dios, no tenemos que obedecer. Y esa desobediencia, entre comillas, no significa rebeldía cuando lo hacemos respetuosamente y de una manera sabia y prudente, no de una manera provocativa y rebelde. Dios estableció autoridades también en la iglesia. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ahora, debemos ver algo muy importante cuando hablamos de autoridades delegadas. Debemos ver en cada autoridad delegada el principio de la autoridad, independientemente de cómo desarrolla su función. Vuelvo a repetir, no tenemos por qué obedecer cuando la autoridad está pidiendo que hagamos algo que va en contra de lo que Dios nos pide. Pero eso no nos da la facultad de actuar con falta de respeto, con condenaciones, con juicios, con palabras negativas y palabras ofensivas a la persona que ocupa la función de autoridad. El respeto debe ser siempre. La obediencia debe ser cuando la autoridad ejerce correctamente su función. Y acá podemos ver algo muy interesante en Judas, versículo 9. Judas tiene un solo capítulo. Ahí está el versículo 9. Por favor, busca allí. Vemos una confrontación entre el arcángel Miguel y el diablo. Y acá un tema que teológicamente es para otro momento,
Dice que disputan por el cuerpo de Moisés. Pero fíjense cómo reacciona el arcángel Miguel delante de Satanás. Judas 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, escuche esto, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que dijo: el Señor te reprenda. Yo digo, ¿por qué Miguel no se atrevió a decir juicio de maldición contra Satanás? ¿Por qué? Si Satanás es el diablo, Satanás es la persona más maligna que existe, es la maldad personificada. Y Miguel, un arcángel representando a Dios, ¿por qué él tiene ese cuidado de lo que dice respecto de Satanás? ¿Sabe por qué? Porque Miguel ve aún en Satanás la autoridad que un día recibió de parte de Dios. Y aunque él destrozó todo eso con la rebeldía manifiesta, pero Miguel tenía ese sentido de ubicación bajo el principio de autoridad, de respeto a la investidura que un día recibió. Porque en el plano original, Lucifer, hoy el diablo, Satanás, tenía un nivel de autoridad mayor a Miguel. Otro ejemplo muy práctico en el Antiguo Testamento es David y Saúl. Saúl había sido desechado por Dios. ¿Por qué? Porque Saúl buscó vivir su voluntad desobedeciendo a Dios y nunca arrepintiéndose. Entonces el Espíritu de Dios se apartó de Saúl porque desarrolló mal su función. Y había un espíritu malo que lo atormentaba. Y ahí aparece David. Y Dios elige a David. El profeta Samuel va y lo unge. Y en ese entonces había dos reyes. Uno en ejercicio, haciendo mal la función y desechado por Dios. Otro ungido, con el agrado de Dios y la aprobación de Dios, pero todavía sin ejercer la autoridad. Y cuando Saúl perseguía a David, había un momento que él tuvo la oportunidad de solucionar el problema. Matar a Saúl, que lo estaba persiguiendo. Pero ¿sabe lo que dijo David? Lejos de mí tocar al ungido de Jehová. ¿Sabe lo que David veía en Saúl? La investidura de autoridad. No aprobaba lo que hacía, no estaba de acuerdo. Había entendido de que el Espíritu de Dios se apartaba, pero sus labios eran temerosos de proferir juicios de maldición, como lo hizo Miguel con Satanás. ¿Saben por qué? Porque David tenía incorporado el principio de autoridad. Amado hijo de Dios, siervo de Dios, líder de influencia, respetemos a nuestras autoridades. No significa de que aprobemos lo que está mal. No aprobamos la corrupción. No aprobamos cualquier otra actividad que va en contra de la palabra de Dios. La confección de leyes, como por ejemplo la ley a favor del aborto y otras tantas. No aprobamos. Pero ¿sabe qué? Eso no significa que faltemos el respeto. Las autoridades seguirán siendo hasta que Dios lo diga. Y nosotros en el sistema democrático tenemos una manera, cuando no estamos de acuerdo, votar por otra persona. Pero siempre necesitamos respetar como hijos de Dios a toda investidura de autoridad. Y hay otro pasaje en Hechos, capítulo 23, versículo 3 al 5, donde el apóstol Pablo nos muestra también cómo él respetaba este concepto de investidura de autoridad. Dice Hechos capítulo 23, versículo 3 al 5, dice: entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada.
¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote injurias de esa manera? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldicirás a un príncipe de su pueblo. Qué pasaje revelador. Pablo fue arrestado. Pablo estaba siendo ahí condenado por el grupo de religiosos y había uno que mandó que le golpeen. Y Pablo se levanta y dice: tú me vas a juzgar a mí, que sos como una pared blanqueada. Y el otro le dice: che, ese es el sumo sacerdote. ¿Y qué hace Pablo? Se vuelve atrás en sus palabras. En otras palabras, Pablo dijo: perdón, yo no sabía que era el sumo sacerdote. Porque escrito está: no maldicirás a un príncipe de tu pueblo. No maldicirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Qué puedo ver en Pablo allí? Puedo ver en Pablo el respeto a la investidura. Este sumo sacerdote estaba equivocado. Este sumo sacerdote estaba peleando en contra de Cristo a través de lo que Pablo estaba predicando. Pero eso no le llevó nunca a Pablo faltar el respeto con palabras y con acciones a quien tenía una autoridad dada y delegada, quien vestía una investidura de autoridad. Seamos inteligentes en este tiempo. No sembremos rebeldía, sembremos obediencia. No sembremos falta de respeto a las autoridades y deshonra a las autoridades. Sembremos sumisión, sembremos respeto, aunque actuemos no obedeciendo órdenes que van en contra de lo que Dios nos enseña, pero siempre hacerlo con un espíritu que reconoce quién es autoridad, y si lo están ejerciendo de manera incorrecta, no aprobamos, pero eso no nos faculta para actuar libremente con maldiciones y con juicios condenatorios. Tengamos muy presente y con mucho cuidado estos principios. Debemos tener esta actitud y en un mundo de rebeldía sembrar y establecer lo que es sujeción a la autoridad, respeto a la autoridad delegada. Saben que cuando hablamos de cuerpo de Cristo, de iglesia, hablamos de la máxima expresión de lo que es el concepto de autoridad. Y de una manera ejemplificada, Pablo lo menciona muy bien cuando habla de la iglesia como un cuerpo. Y como en el cuerpo es muy natural obedecer las órdenes del sistema nervioso, así también tendría que ser en la iglesia lo más natural obedecer a las autoridades que Dios ha establecido. Dice en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 21. 1 Corintios 12, 12 al 21. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo.
Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Saben que la perfecta expresión de lo que es autoridad y funcionamiento, respetando los roles de autoridad, está en el cuerpo humano? El sistema nervioso que comanda todo, da órdenes y en forma articulada cada miembro responde a esas órdenes. Y un miembro se ayuda al otro y entre ambos y entre todos hacen que el cuerpo se conduzca y se desarrolle para bien del propio beneficio de sí mismo. Lo mismo pasa con la iglesia. En la iglesia hay diversidad de funciones y distintos niveles de autoridad. Hay diversidad de dones y de capacidades que nos identifica a cada uno de nosotros en un lugar especial de este cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero todos debemos articular nuestra función en correspondencia con el otro, en ayuda mutua y edificación para el bien del cuerpo, bajo las directivas de la autoridad que es Cristo. Por eso, cuando habla la Biblia de el cuerpo de Cristo, habla de Cristo como la cabeza, como quien ordena y que el cuerpo debe actuar en obediencia. Un cuerpo sano no tiene problema los miembros para obedecer. ¿Sabe cuándo en un cuerpo hay problemas? Cuando hay una enfermedad, cuando hay una parálisis, cuando hay algún nervio atrofiado, algún músculo atrofiado, entonces el cuerpo no puede responder con naturalidad a las indicaciones del sistema nervioso. Pero en un cuerpo sano no ocurre eso. ¿Qué significa? Que la desobediencia en la iglesia es indicio de enfermedad espiritual, que hay que corregir, que hay que sanar. La mayor expresión de madurez es obediencia y respeto a las autoridades y el funcionamiento en el cuerpo de Cristo, la iglesia, en total coordinación a Cristo y a las autoridades que Él establece. Porque cuando eso sucede en la iglesia, eso se va a trasladar en la sociedad. Para que Dios venga a ser, escuchen esto y anótenlo, para que Dios venga a ser autoridad en el mundo, tiene que ser autoridad en la iglesia. Miren, los niveles de ejercicio pleno del rol de la autoridad. En primer lugar, Dios tiene que manifestar y ser plenamente autoridad sobre Cristo. Eso ya se cumplió. Cristo practicó perfecta obediencia. Entonces Dios es autoridad sobre Cristo. Ahora, Cristo debe ser autoridad sobre la iglesia. Y en esa fase estamos. Usted y yo tenemos que vivir bajo obediencia a Cristo. Entonces Cristo será verdadera autoridad sobre la iglesia. Y cuando Cristo es autoridad sobre la iglesia se transforma en propagadora de la autoridad de Dios en el mundo. ¿Cómo podemos pretender que el mundo conozca a Cristo y que se someta a Dios si nosotros, que decimos conocer a Cristo, no practicamos obediencia?
lo más ilógico, lo más ilusorio es pensar de esa manera. En tu obediencia como hijo de Dios estará la autoridad espiritual que tendrás para impartir al incrédulo el mensaje del Evangelio y para que ellos conozcan a Jesús de una manera correcta y verdadera. Para el cuerpo es natural y agradable obedecer a la cabeza. Así debe ser para la iglesia. Resistir a la autoridad de uno de los miembros es resistir a la cabeza. Un ejemplo. Tenemos hambre, nuestro cuerpo siente hambre. El sistema nervioso trabaja ahí en coordinación con el sistema digestivo y siente hambre. Y entonces las manos, los ojos van en dirección de un alimento. Y lo natural es que tomemos el alimento y lo comamos. ¿Qué pasaría que si sentimos hambre, pero la mano se resiste? La mano dice, no le voy a dar a la boca y al sistema digestivo ningún alimento. Me rebelo. Ahora, ¿quién da las órdenes? El sistema nervioso. Coordinadamente con el sistema digestivo. ¿Quién lo tiene que aplicar? La mano. Ahora, si la mano se rebela, no es rebelarse solamente al estómago, es rebelarse al sistema nervioso central, es rebelarse a la cabeza. Lo mismo, cuando nos rebelamos a autoridades delegadas, nos estamos rebelando a la autoridad absoluta que es Dios. Resistir a la autoridad de los miembros es resistir a la cabeza. Y quiero decirte que cuando aceptamos la función de otro, nos enriquecemos. Somos ministrados. Qué bueno que podemos tener autoridades sobre nosotros. Ellos nos ministran y nosotros nos enriquecemos. Cuando aprendemos a trabajar como equipo y respetando los roles, nos enriquecemos el uno del otro. Fíjense lo que dice Mateo 6:22, hablando del cuerpo. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Aquí está diciendo que todo el cuerpo se enriquece por la correcta función del ojo. Debemos enriquecernos el uno del otro. El objetivo de Dios es que al aceptar la función de otro miembro, no esperemos años y pasemos días hasta poder aprender nosotros por nosotros mismos. Podemos evitarnos un montón de sufrimiento y experimentar aprendizajes más rápidos y especiales, enriqueciéndonos de lo que otro nos puede dar. Ahora, ¿sabe qué? La vida que está en el cuerpo facilita esa función. La vida facilita a que exista ese orden y esa aceptación de autoridad y de función. La vida facilita la obediencia en el cuerpo. Lo mismo pasa con la iglesia. La vida que está en la iglesia facilita la obediencia en la iglesia. Siempre decimos algo, que si en la iglesia no aprendemos a obedecer, en otro ambiente será imposible. Porque en la iglesia tenemos la vida dada por Cristo, la vida nueva dada por el Señor. Y esa vida hace que podamos con naturalidad aprender y practicar obediencia. No te olvides, para ser un líder hay que manejarse dentro del principio de autoridad. Y dentro del principio de autoridad, obediencia y sumisión son características fundamentales. Tu mayor influencia en la vida será ser obediente al Padre, ser obediente a Dios, autoridad absoluta, manifestar sumisión y respeto a las autoridades delegadas, porque el reino de Dios es un reino de obedientes, no solamente de creyentes, sino de obedientes, porque recuerda que la fe y la obediencia son dos caras de la misma moneda, esa moneda que te caracteriza como hijo de Dios. Hasta acá llegamos por hoy.
Y yo quisiera hacer una oración con respecto a esto. No sé cómo estás viviendo tu relación con las distintas autoridades que en la vida te toca convivir. Autoridades que están en el mundo, en la sociedad, laborales, eclesiásticas, familiares, pero que Dios sane tu corazón si es que hubo heridas y conflictos no resueltos, o que Dios fortalezca y te preserve con un corazón sencillo y respetuoso, porque allí se va a glorificar Dios. Oremos, por favor. Padre querido, te damos gracias por este momento tan especial. Oramos para que este principio de autoridad respecto a lo que eres tú y a las autoridades delegadas que has establecido sean una materia fundamental y siempre presente en todos aquellos que pretendemos influenciar en este mundo con tu verdad y con una vida caracterizada como hijo tuyo. Perdónanos por toda forma de rebeldía, que con palabras y con razonamientos, con chismes, con críticas y con juicio, quizás en algún momento hemos caído. Lávanos con tu sangre, Dios, y preserva nuestra vida de estos errores. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por este tiempo. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video sobre Desde mi hogar, principios para el liderazgo. Dios te bendiga mucho.